Buenas noches, soy Viviana Álvarez, bienvenidos a Azteca Opinión. ¿Considera el doctor Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que están dadas las condiciones para que se lleven a cabo elecciones en los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas en 2 meses? No te pierdas Reporte 13 con Ricardo Rocha. Ante la caída de los precios del petróleo y las presiones del peso frente al dólar, el gobierno federal asegura que su prioridad es una política económica responsable. ¿Cómo lo piensan hacer? No te pierdas el análisis de Ezra Chabot, Pablo Iriarte y Jorge Fernández Menéndez en México Confidencial. ¿El cambio climático, los países más felices o las candidaturas de género? ¿Cuál será la de 8? ¿La de Lourdes Mendoza, la de Eduardo Ruiz Gili o la de Horacio Villalobos? Esta semana, Vidas Apasionantes con Antonio Rosique nos invita a conocer un mundo con el que muchos sueñan, el de los pilotos del ala delta, aquellos hombres que deciden dejarlo todo y aventurarse por los aires. No se pierdan todo lo que tenemos preparado para usted en Azteca Opinión, y si no puede ver o quiere revivir alguno de nuestros programas, recuerde que siempre lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Doctor Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE. Antes que nada, muchas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias. Fiscal, ¿con qué ánimo asume un hombre como usted esta responsabilidad al frente de la FEPADE en un año que se anticipa muy complicado, no solo por la propia competencia entre partidos y candidatos? El 7 de junio tenemos elecciones y lo sabemos con una gran intensidad. Tenemos un entorno político, social, económico difícil también. ¿Con qué ánimo este reto? Bueno, con mucho ánimo, por supuesto, pero muy realista. Es decir, el proceso electoral del año 2015 va a ser un proceso electoral complejo, tal vez como pocos hemos tenido en la historia reciente de México. ¿Por qué? Primero porque se trata de un nuevo entramado constitucional y legal que va a ser por primera vez operado para un proceso electoral a nivel federal. Segundo, derivado de la reforma de 2014. Segundo, por la cantidad de cargos públicos a elegir. Estamos hablando de 9 gobernaturas, 17 estados van a tener elecciones de carácter local, 16 concurrentes con la federal y uno, Chiapas, lo va a tener un mes después. Y por supuesto la elección de los 300 diputados de mayoría relativa y los 200 de representación proporcional. Esto hace, sumada a las 16 delegaciones, a los 1009 ayuntamientos, hace que verdaderamente vamos a tener un cambio muy importante de los cargos de elección popular en el país, por primera vez en un solo día. Y el tercer tema son evidentemente la conflictividad social. Tenemos un proceso que hay que reconocerlo, en donde existen varios estados de la República y varias zonas de la República donde existe conflictividad, y esto no puede ser soslayado ni minimizado por ningún tipo de autoridad. A esos 3 elementos le incorporaría un cuarto, que es la competencia electoral. Los procesos electorales van a ser procesos electorales en donde los partidos políticos y los candidatos independientes van a buscar el sufragio popular, y de acuerdo con las encuestas, varias entidades federativas parece ser que las elecciones van a venir cerradas, y esto genera una mayor polarización, esto genera necesariamente un mayor enfrentamiento que se traduce en impugnaciones que tendrá que resolver el INE, los órganos electorales locales y el Tribunal Electoral, o en denuncias, que es la competencia de la Fiscalía. A ver, este escenario que usted ha descrito me parece que con mucha puntualidad y extensión propicia actividades ilícitas en lo electoral, el fraude, fenómenos de corrupción. Yo creo que hay un tema importante. La FEPADE debe estar trabajando en la prevención precisamente para evitar ese tipo de conductas ilícitas por parte de los partidos políticos, los candidatos, los ciudadanos, los servidores públicos, etcétera. ¿Trabajar en qué, perdón? En todo un proceso de difusión de la ley. Tenemos una nueva ley, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, publicada en el Diario Oficial el 23 de mayo del año pasado, pero en realidad tenemos poco conocimiento en general entre la ciudadanía de la existencia de esta ley y de qué conductas son consideradas tipos penales y son consideradas conductas delictivas. Tenemos conductas que nos parece muy claro, la compra y coacción del voto, por ejemplo.
Me parece muy claro también la responsabilidad penal en obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones. Eso ha quedado como muy claro a través de los años, el dar datos falsos ante el Registro Federal de Electores. Pero hay otro tipo de conductas delictivas que antes de la reforma del año 2014 no estaban consideradas como tales y que es muy importante que los partidos políticos y los candidatos sepan que esto puede atribuirles una responsabilidad penal. Por ejemplo, el rebase de las aportaciones personales a los partidos políticos. Por ejemplo, violar la prohibición de que ciertos grupos sociales no puedan financiar las campañas políticas. Cualquier tipo de gasto prohibido por la ley se convierte no solamente en una responsabilidad administrativa, sino ahora es una responsabilidad penal. Y esto también los administradores de las campañas tienen que saberlo. Y por supuesto, un tema que me parece importante, muy importante, es que la nueva ley sanciona los recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales. Por supuesto, y vuelvo a la pregunta original, por supuesto que hay un tema real de que la competitividad genera ciertos incentivos para efecto de poder ganar las elecciones. Sin embargo, lo que tenemos que apostar es por la institucionalidad, por el cumplimiento del Estado de Derecho y por la sanción en este espacio que es el ámbito penal de extrema ratio del Estado, aquellas conductas que el legislador ha considerado negativas y irreprochables por parte de la sociedad. Ahora, ¿cómo garantiza la FEPADE misma, sus funcionarios, sus elementos, esta imparcialidad, esta equidad, este profesionalismo? Bueno, ese es un tema muy importante. Primero, el modelo que estamos viviendo de fiscalía es una fiscalía en el cual la designación del titular no viene de, como lo había sido tradicional, a partir de una designación del Procurador General o Procuradora, en este caso el General de la República, sino es una designación del Senado. Esto implica que debe haber un consenso entre las fuerzas políticas para poder designar al titular de la Fiscalía y de alguna forma manda un mensaje de imparcialidad. Lo que yo escuché por parte de los partidos políticos en el Senado, de todos los grupos parlamentarios, fue una llamada de atención respecto a la necesidad de actuar de manera imparcial, sin filias ni fobias durante todo el proceso electoral y en general con la actuación de la Fiscalía. Por algo muy sencillo, las instituciones, una democracia se basa en instituciones y las instituciones tienen que hacer pues, aquellas facultades y competencias que la ley y el diseño del constituyente les dotó. Es decir, si las instituciones no cumplen con sus funciones, entonces vamos a vivir un proceso de deslegitimación de las mismas. Lo importante es cumplir con nuestras facultades constitucionales y legales. Ahora, además de la integridad y de la eficiencia que demandaríamos de la FEPADE, ¿cuenta la FEPADE con los elementos materiales, técnicos, informáticos suficientes para desarrollar su labor? A ver, tenemos en este momento una fiscalía... elementos humanos, por supuesto. Sí, por supuesto. Claro. Yo diría, tenemos en este momento una fiscalía con un enorme rezago. Cuando asumí la titularidad, hablábamos de 4.497 averiguaciones previas en trámite y 1.296 actas circunstanciadas. De manera gradual, cada día se presentan nuevas denuncias, lo cual a mí no me parece que sea malo. Implica que sí hay si no reconocimiento, por lo menos hay una intencionalidad de que aquí puede haber una respuesta. Exactamente. Pero el rezago es muy grande, se parece a la impunidad, ¿no? Exactamente, el rezago genera impunidad y por tanto se tiene que combatir el rezago. En este momento, en el primer mes de esta administración, se han consignado 115 averiguaciones previas ante los juzgados. Esto es un número reducido si lo comparamos evidentemente con el rezago que se tiene, pero es casi el doble de las averiguaciones previas que fueron consignadas durante el año 2014. ¿En este mismo periodo? No, en 2014 durante todo el año. ¿Todo el año? 2015 en un mes. En el mes de esta O sea, hay una determinación. Hay una determinación ahora, nosotros de que los delitos electorales no sean impunes, no entren dentro de ese rango de 90 y tantos de impunidad que en términos generales pues, resulta agobiante para quienes estamos en espera de justicia en cualquier caso. En cualquier caso, y es muy importante por lo siguiente, también por lo que ha sido una instrucción de la Procuradora de que se atienda y se trabaje en el combate a las conductas delictivas y porque precisamente se trata de eso, de darle garantía a la ciudadanía que se va a actuar con absoluta imparcialidad. Ahora, hace rato hablábamos de algunos estados con una particular conflictividad, son los casos prototípicos de Guerrero, Chiapas, Michoacán y algún otro. Hay grupos que están pidiendo que no se celebren elecciones. La FEPADE tendría que ver en un momento dado
con la prevención de este tipo de situaciones y dar un punto de vista decisorio o no, o colegiado de si debe haber elecciones o no en ciertos estados, o suspenderlas, posponerlas? Mi primer argumento sería, tiene que haber elecciones. Creo que no hay que precipitarnos y decir qué es lo que va a suceder el 7 de junio. Hay que ser también realistas con esto. Sin embargo, hay que mandar un mensaje que, insisto, en una democracia lo que tenemos que hacer es vivir en una situación de participación. Y el llamado a no votar o el llamado a no participar en los procesos electorales o de que no haya elecciones no abona en la democracia mexicana, sino todo lo contrario. Les puedo decir, los problemas de la democracia se tienen que resolver con más democracia, no con menos democracia. Y el no permitir que se instalen casillas afecta al proceso electoral en su conjunto, pero también afecta a los valores propios de una democracia, que implican la libertad del sufragio y que cada ciudadano vote por el partido político candidato de su preferencia. Para mí el llamado, Saramago lo escribió en un libro muy bonito de ensayo sobre la lucidez, pero es literatura. No es realidad, ¿no? Empezó con la ceguera. Empezó con la ceguera, la lucidez y también con las intermitencias de la muerte, ¿no? ¿Qué pasaría si nadie muriera? La verdad es, insisto, es literatura, no tiene que ver con el desarrollo de una sociedad que se jacte de ser democrática. Bueno, además de sus conocimientos literarios que me congratulan, fiscal, porque tengo una gran amistad con el propio maestro Saramago. A ver, finalmente, en un proceso electoral, pues todos quieren ganar. Sí. Y no es posible que todos ganen, y en este juego de competencia hay de pronto rudos y técnicos, y de pronto habrá quienes quieran presionar también. ¿Cómo concibe la relación de la FEPADE con los poderes ejecutivo y legislativo, y también con los otros organismos que tienen que ver con el proceso de organización, de entramado y luego de calificación de las propias elecciones, concretamente el INE, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral? A ver, primero, la FEPADE forma parte del sistema, del sistema electoral en su conjunto, es decir, el INE en el espacio administrativo, el tribunal en el ámbito jurisdiccional, los institutos electorales locales, los tribunales electorales locales, las fiscalías electorales de las entidades federativas en aquellos 17 estados que cuentan con ellas, y la FEPADE forma parte de un mismo sistema. Esto también hay que resaltarlo. La afectación, el trabajo tiene que ser conjunto y coordinado, no solamente por disposición legal, la ley lo ha establecido así, tiene que haber una coordinación en los temas de prevención del delito con el Instituto Nacional Electoral, sino también porque forma parte del mismo andamiaje. La falla en algunos de los espacios, ya sea de procuración de justicia, de administración o de calificación de las elecciones, puede generar deslegitimación en el proceso electoral, y eso no abona al establecimiento del Estado constitucional o el sostenimiento y la consolidación del Estado constitucional de derecho en México. ¿Cuál es la relación? Pues la que señala la Constitución y las leyes. Es decir, efectivamente la Fiscalía forma parte de la Procuraduría General de la República, que a su vez forma parte de la Administración Pública Federal. Sin embargo, hay un mandato muy importante. Lo electoral se rige a través de ciertos principios autonómicos de absoluta imparcialidad, absoluta independencia y profesionalismo para efecto de darle mayores garantías a la ciudadanía. Hay que recordar también que en esta reforma 2014, donde se establece a la FEPADE como un órgano de relevancia constitucional, también se estableció que la Procuraduría General de la República transitará a convertirse en una Fiscalía General de la República, que será un órgano constitucional autónomo encargado de la persecución de los delitos. ¿Esto qué significa? Y con eso quisiera rematar un poco la idea. La relación tiene que ser, en términos de lo que establecen la Constitución y las leyes, con absoluta imparcialidad, con absoluta independencia del cargo, y con el único objetivo de darle certeza a los ciudadanos de que su voto va a ser un voto que se va a poder emitir en absoluta libertad. Algo más que puntualizar que no haya preguntado, fiscal. Bueno, que creo que hay que fortalecer el proceso institucional. Yo creo que hay que fortalecer al sistema democrático en su conjunto, y yo creo que la apuesta de todos los ciudadanos y las ciudadanas en México tiene que ser por
por el mantenimiento de nuestro sistema electoral. El sistema electoral en México costó muchos años de construirlo, costó mucho sacrificio en términos humanos, en términos materiales, en términos institucionales, pero creo que es un sistema electoral que vale la pena conservar, es un sistema electoral robusto y es el único mecanismo que tenemos en las sociedades modernas para poder renovar la dirigencia de los países, de los estados y de los municipios a través del ejercicio de la paz y a través de un ejercicio del cumplimiento de las normas. Creo que esa es la base y el fundamento de la democracia y ese es el objetivo de todas las instituciones electorales. Doctor Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, gracias por esta conversación. Este espacio se queda abierto, también para que por iniciativa tuya, cuando lo dispongas, podamos seguir tratando estos temas. Claro que sí, muchísimas gracias, Ricardo. Cuando ya tengamos otros resultados que dar, con todo gusto los conversaremos. Al final del día, la democracia es eso, el ejercicio del poder público en público. Gracias, gracias, fiscal, y gracias también a ustedes por su atención y su compañía, pero sobre todo lo que más apreciamos, su confianza en este espacio. Yo les espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre. Gracias de nuevo.